Bien, como sabéis, estamos en un momento clave donde mucha gente está pensando que lo peor ya ha pasado. Sin embargo, los grandes inversores famosos, profesionales, todos coinciden en que esto aún ni siquiera ha empezado y que podríamos estar ante una de las crisis más grandes, si no la que más, de la historia. De hecho, en el vídeo anterior que veréis en este canal, que también os lo dejaré por aquí arriba, explicaba el porqué de todo esto. Si no lo habéis visto, pasaros porque merece la pena. Pero en el vídeo de hoy he conseguido traeros algo especial, y es que he conseguido el permiso para poder traeros uno de los proyectos en los cuales está invirtiendo Pantera Capital, que es el fondo de inversión más grande del mundo de las criptomonedas. Y como os decía, he conseguido el permiso para traeros en exclusiva el análisis de este proyecto, que os va a dejar alucinados, porque incluso podréis ganar ingresos pasivos de forma gratuita con él. O sea, vais a alucinar. Antes de nada, como siempre, recordaros que para participar en ese sorteo de $100 en USDT, los únicos requisitos serían estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión en comentarios. Estamos en un momento clave para el futuro de la economía mundial. Tenemos, por ejemplo, al señor Bill Gates, el creador de Microsoft, diciéndonos que él personalmente cree que todo esto va a durar al menos 5 años más, que vamos a tener, aparte de esa recesión económica a nivel mundial, también muchos problemas en torno a la industria alimenticia y que se va a tener que producir un cambio a nivel político y monetario en todo el mundo para lograr salir adelante en esos, como él piensa, 5 años. Más noticias de las rebajas de las previsiones del FMI. Obviamente, hace un par de meses yo os comentaba que esta gente seguía diciendo que no pasaba nada, que íbamos a seguir creciendo, pero completamente alejados de la realidad. Y ahora ya por fin empiezan a ver un poquito cómo están las cosas y ya esas previsiones se están rebajando. Incluso otros grandes inversores nos comentan que la economía, los mercados podrían caer incluso un 40% más debido a esa gran deuda que se está formando en todo el mundo, no en solamente unos países, sino a nivel global. Y esto podemos verlo muy fácilmente en este gráfico que representa básicamente el valor, digamos, que está teniendo la bolsa junto con el mercado inmobiliario, que es este de aquí, los assets, versus contra el PBI, el valor real que debe tener ese mercado. Y esto todo puede verse de una forma muy sencilla en este gráfico brutal que además pusimos en nuestro canal de Telegram, que es completamente gratuito, lo tenéis en la descripción, donde comentaba que esta imagen, que ya está dando la vuelta al mundo, representa en un solo gráfico esa diferencia entre el valor real de la economía contra el valor que tenemos hoy en día en la bolsa y el mercado inmobiliario. Esa gran diferencia que veis es la deuda. Y obviamente ya podéis haceros una idea de toda la riqueza vacía que tendría que destruirse hasta poder nivelar esta situación. Así que, como siempre os digo, mucho cuidado en los mercados, que lo peor aún está por llegar. Y ahora sí, os dejo con este pedazo de proyecto. Bien, y ahora os voy a presentar uno de los proyectos más prometedores, no solo para los próximos meses, sino también para el futuro del mundo de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque Subspace está capitalizado por Pantera Capital. Todos aquellos que seáis ya un poquito más antiguos en este mundo de las criptomonedas sabréis que Pantera Capital es el mayor fondo de inversión actual que se dedica al mundo blockchain y de las criptomonedas. Sería como una especie de BlackRock, pero del mundo cripto. Obviamente Pantera Capital solo invierte en proyectos que tienen mucho trabajo detrás y a los cuales les espera un futuro prometedor. Y Subspace básicamente lo que nos permite es a nosotros crear nodos en nuestra computadora, en nuestro ordenador, que nos permitirán farmear tokens de forma completamente pasiva a cambio de aportar espacio de almacenamiento a la red. Esto, de manera coloquial, para que se entienda mejor, sería como proporcionar espacio en la nube, entre comillas, para que se entienda, a otras personas y que a cambio de utilizarlo nos pagaran en tokens de forma permanente. Obviamente esto no es así, pero captáis esa idea. Básicamente, dentro de esa utilización, con todo el tema de las fees, nosotros iremos cobrando un porcentaje gracias a aportar ese espacio. Pertenece
pertenecería a esa nueva cuarta generación de proyectos blockchain que ya han intentado ir a un punto superior donde no van a comprometer la escalabilidad, tendrán una interoperabilidad verdadera, no como otros proyectos antiguos, y también será radicalmente descentralizado. Ya forman parte de la red de Polkadot y Kusama y esperan que también estén en Ethereum dentro de muy poco. Si bajamos un poquito, ya nos explica de forma muy sencilla para la gente pues que no se dedica al mundo de la programación y todo eso, para dejarnos claro que todo el mundo, de hecho nosotros en este vídeo ya vamos a saber cómo crear un nodo en nuestro propio ordenador y empezar a generar ese dinero extra, pero es que de hecho nos lo explican de una forma tan sencilla que cualquier persona puede hacerlo en menos de 10 minutos, es decir, en menos de 10 minutos ya tendremos nuestro nodo funcionando a cambio de recompensas. Cualquiera puede compartir espacio de su ordenador de casa, su ordenador personal, y ganar recompensas produciendo bloques en esa cadena. Nos explica por aquí abajo también un poco su funcionamiento de una forma que todo el mundo puede llegar a entenderlo, y aquí vemos que estaban en beta desde hace bastante tiempo. Estamos ahora, por eso estoy haciendo este vídeo, en la primera testnet llamada Gemini, donde han lanzado más de 13.000 nodos en más de 50 países, en los cuales nosotros podremos entrar de forma gratuita y empezar a hacer este proceso e ir generando de sus tokens para ganar recompensas. Si bajamos un poquito más a la parte de partners, ya nos sale el primero de todos, Pantera Capital, Crypto.com, Alameda Research, que es otro de los grandes fondos de inversión cripto, que este es también súper famoso, y incluso tendríamos a Coinbase Ventures, que de hecho una de las reglas que os había comentado ya hace prácticamente un año era que siempre nos fijáramos en las partes de los exchanges que se dedicaban a invertir en nuestros proyectos, porque normalmente siempre empezaban a subir y tenían un futuro prometedor. Pues ahí está también Coinbase metiendo dinero en Subspace. Si vamos al apartado de farm, ya nos sale esto: farmea desde cualquier sitio, consigue recompensas creando un nodo de farming, para el cual simplemente necesitarás un poco de espacio en tu computadora, que veremos ahora ya paso por paso, y que no necesitas ni tener un superordenador, ni tener un setup caro, ni nada por el estilo. Será muy ligero, es decir, necesitaremos poquito espacio y poca capacidad de nuestro ordenador, muy fácil de llevar a cabo. Veréis ahora que podemos tardar menos de 10 minutos y que tendremos recompensas frecuentes. Por aquí abajo ya podemos ver también un poquito el hardware mínimo que tenemos que tener en nuestro ordenador para poder hacer un nodo de este estilo. Básicamente tener 2 CPUs dedicadas, 4 GB de RAM, 8 GB, que es más recomendado, y después tener 60 GB de espacio en el hard drive. O sea, esto es algo muy básico que muchos de vosotros podéis tener en vuestro ordenador, o incluso si tenéis otro ordenador parado o un segundo ordenador podéis hacerlo perfectamente. Y como os decía, si vamos aquí arriba al apartado de docs, ya nos sale esta página, que de hecho voy a traducir al español para que os quede todo muy clarito. Empezar a cultivar, es decir, empezar a farmear, le damos y ya nos sale una página más técnica con todos los pasos uno por uno para poder instalar ese nodo y empezar a generar recompensas. Aquí solo hay que seguir los pasos. Obviamente os dejaré todo esto en la descripción para que le echéis un ojo, y si alguno de vosotros pues quiere probar, es completamente gratuito, solo pues requiere algo de espacio en tu ordenador. Estarías aportando eso a cambio de generar recompensas de forma periódica, y ya os digo yo que a largo plazo puede ser mucho, pero que mucho dinero, porque como os decía al principio, en este proyecto tenemos detrás a Pantera Capital y a los mayores fondos de inversión del mundo cripto. Bien, aquí nos pone primero los requisitos, después que también necesitaremos una wallet, que puede ser la típica de Polkadot JS o la subwallet, que es un poquito más moderna, se ve un poco mejor el tema de la organización, así que os la recomiendo. Simplemente sería descargarla, añadirla a vuestras extensiones y ya estaría. Y después seguir todos
los pasos uno por uno que os va diciendo todo lo que tenéis que hacer y, como os decía, en menos de 10 minutos ya tendréis vuestro nodo instalado en vuestro ordenador o en otro ordenador o donde queráis y ya estaréis recibiendo esas recompensas a vuestra wallet que habéis instalado. Cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema os lo resuelven en la propia página. Incluso recomendaría también seguirlos en todas sus redes sociales para estar al tanto si queréis, por ejemplo, hablar de persona a persona con el soporte, si tenéis alguna duda extraña. Pero ya os digo que a mí me ha llevado exactamente 12 minutos hacerlo en mi ordenador, así que no os debería a vosotros llevar más de 10, 15, 20, porque yo para nada no soy un experto en este tema, pero sí que tengo creado mis nodos, por ejemplo, con Rune. También en su momento compré un nodo de Gala Games, que recordáis incluso que los primeros, los de Gala, se vendían hasta $100.000 cada nodo. Pues aquí nos lo dan gratuitamente, al menos de momento, para la gente que empieza a probar su testnet, y os puedo asegurar que con todo ese capital y esos inversores que tiene detrás, el proyecto no va a parar de crecer y nos podría dar una gran alegría en el futuro mirando nuestra cartera de subwallet y viendo ahí todas las recompensas que hemos ido generando. Así que chicos, pasaros por la descripción, echarle un ojo. Es un proyecto un poquito más técnico, que sí que necesitas tu rato para estudiarlo y para hacerlo todo paso a paso, pero que en unos minutos ya podéis estar generando recompensas que lleguen a vuestra cartera de Polkadot. Y chicos, espero que os haya encantado. Si queréis participar en ese sorteo de $100 en USDT, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos, darle un pedazo de like y, ahora que habéis visto el vídeo, ponernos vuestra opinión por comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.